Entonces, cuando uno, cerrando el tema kármico del por qué encarnamos en una familia determinada, cuando uno encarna en una familia determinada, los motivos kármicos pueden ser muy amplios. El principal que decíamos, colocar lo que otros no colocan, pero también hay pagos kármicos que nosotros tenemos que enfrentar. Las familias en este momento no son elementos o no son núcleos o vórtices homogéneos de energía. Son heterogéneos e inestables. Y una gran cantidad de la deuda, del débito kármico que nosotros tenemos, es resuelto, es enfrentado en el núcleo familiar. Una vez que nosotros resolvimos suficientemente bien, de un modo suficientemente efectivo, esa relación kármico-familiar, ¿sí?, dejando suficientemente neutralizados algunos pagos kármicos, la energía planetaria, la energía cósmica y nuestra propia conciencia interna nos va a ofrecer poder asumir en una espiral mucho más amplio también aspectos kármicos que ya no nos van a involucrar solamente de modo directo, sino que tienen que ver con los débitos pendientes de esta humanidad planetaria de superficie. Entonces, es un gran espiral kármico. Algunas cuestiones vamos a ensayarlas en el centro, en el núcleo ardiente de la familia. Y algunos saben por qué decimos ardiente. Porque hay familias que realmente son una hoguera en términos kármicos, mientras que otras guardan un cierto equilibrio. Ciertas familias parecieran ser un caldero, y lo son, en términos kármicos lo son. Y según donde la vida nos ha puesto, donde la inteligencia cósmica nos permitió encarnar, está más o menos simbolizado el tipo de trabajo que tenemos que hacer y aquello que aún tenemos como deuda para ensayar evolutivamente. Entonces, cuando estemos, donde estemos, más allá de que nuestra familia sea un caldero, más allá de que nos entendamos o no nos entendamos con ellos, sepamos que la cuestión siempre tiene que ver con un débito profundo que nosotros adeudamos en términos evolutivos, con aquello que no pudimos resolver adecuadamente en otras encarnaciones. Y hoy, en esta transición planetaria, bajo un formato de síntesis y economía muy efectivos, se nos ofrece empezar a resolver, ya sea en el núcleo familiar o en cualquier otro tipo de segmento de ese gran espiral kármico evolutivo. Entonces, siempre buscando la sintonía con nuestra conciencia interna, es que vamos a estar cerca de encontrar la solución. Ninguno de nosotros daría con la solución si no logra realmente y de modo efectivo una sintonía con su propia esencia interior, con su propia alma. A partir de ahí podemos forjar una actitud en las situaciones. Nuestra alma, encontrándonos receptivos, podría contar con la posibilidad de guiarnos en las situaciones, lo que significa ofrecernos la solución de la situación y permitirnos sublimar la situación y al mismo tiempo prepararnos para enfrentar situaciones de un carácter cada vez más universal, más amplio y universal. Quien no puede resolver y enfrentar estas pequeñas rencillas kármicas familiares, estos inconvenientes de comunicación y de compatibilidad, difícilmente pueda salir de ese gallinero, porque es un gallinero, ese caldero, difícilmente pueda salir de ese gallinero y abrirse paso al campo de la vida planetaria, donde se está esperando por él, para entender situaciones universales y mucho más amplias. Y hay personas que prácticamente lo único que tienen deseo es de formar una familia. Muchos están ahí, sobre todo en ciertas etapas de la vida, con esta ambición de formar una familia. Y hoy en esta transición planetaria, más que nunca, los seres que tengan intención de abrir las puertas a la constitución familiar deben tener claro que ellos están siendo respaldados y estimulados por su conciencia interna para llevar a cabo ese proceso. La entidad familiar se está disolviendo y lamentablemente se disuelve sin haber sido aprovechada correctamente.
el universo familiar ofreció durante muchísimo tiempo, ciclos y ciclos muy extensos a la humanidad, una brillante experiencia evolutiva, una potencialmente brillante experiencia evolutiva. La familia como núcleo primordial ofrecía posibilidades de experiencias kármicas que ningún otro tipo de condicionamiento social o cultural podía ofrecer. Lamentablemente nosotros no pudimos aprovechar ni ese ni otros ofrecimientos kármicos. Y hoy la energía familiar se está disolviendo. Las familias pasan más por ser un compromiso que más de uno silenciosamente está buscando la forma de disolver o de resolver, que lo que realmente tenía que ser un campo propicio para que se experimentaran, ¿sí?, en términos de afinidad y cualidad, aspectos kármicos en común. La familia kármicamente garantizaba el ensayo común entre seres, en una etapa donde solamente los seres toleraban en cercanías, ¿sí?, para constituir ciertas situaciones o enfrentar ciertas situaciones, solamente toleraban aquello que estaba en cercanías de la energía familiar. Más allá del círculo familiar, la paciencia y las posibilidades para con otros siempre eran pobres, limitadas. La desconfianza estaba presente. La familia aseguraba que el ejercicio de la confianza, ciertas posibilidades estuvieran presentes. Eso ya prácticamente no existe. Surgieron otros perfiles de familia que hace algún tiempo eran impensados. Y surgieron, y no estamos diciendo que surgieron ni mal ni bien, surgieron, porque ya no hay forma de sostener esa plataforma familiar kármica, ¿sí?, del modo en que arquetípicamente estaba siendo ofrecida y fue conformada. Entonces, quienes hoy quieran abrirse camino a formar una familia o insertarse en una familia, sepan que tienen que estar lo suficientemente lúcidos para confirmar si les corresponde. Entonces, si les corresponde hacer ese movimiento, si les corresponde ir por ese camino, y si internamente percibieran que hay un movimiento de energía que les está alertando que no vayan por ahí, abandonen sus deseos, abandonen sus metas sociales o culturales y abran paso a una energía que les va a decir qué tienen que hacer de su vida y en función de qué.